Amigos, hoy en este grano de mostaza quiero conversar con ustedes sobre los niños. Por cierto, muchas cosas se pueden decir, pero apuesto por un lado sobre la mirada en estas últimas semanas, en distintas partes del mundo, esa película, El sonido de la libertad, el, bueno, la trata de los niños, los secuestros, el abuso. Y merece, en primer lugar, yo no voy a hacer el comentario propiamente de la película, que creo que nos plantea y hace mirar esa realidad tan dura de los robos de niños, secuestros, abusos de distintas formas. Por un lado, y no es para dar una solución, digamos, como así fácil, ¿no? Nos obliga, como otras veces, otras situaciones, a salir de esa mirada, digamos, buenista, eh, rusoniana, ¿no? De la bondad de la situación de la humanidad que, en fin, se arreglaría de modo progresista con un cierto orden. Es así un poco todo el mito de la modernidad, con sus logros, porque tuvo a mano una serie de medios para mejorar muchas cosas y hay que buscar mejorar. Pero lo que voy, en este primer punto, es a la mirada global, digamos, histórica de la humanidad, que nos da la fe y que nos da la realidad. En la fe es que la humanidad, que es buena, creada a imagen de Dios, cada hombre, sin embargo, está marcada por el drama del pecado original, por lo tanto, que es la realidad del pecado que se extiende sobre la humanidad. Es una humanidad que sigue teniendo la imagen de Dios, pero además está marcada por el pecado y por la acumulación del pecado, y cuya última respuesta, por decirlo así, digo que nosotros creemos que la hay, es el Redentor. No hay una... ¿Por qué digo, tomo para este lado en primer lugar? Para una mirada, nosotros un poco oscilamos en la modernidad, bueno, mirar las cosas, las películas, qué horrible, no puede ser, y por otro lado, un optimismo ideológico. Ni el Estado, ni ninguna institución va realmente a crear una situación en la cual no haya esta realidad del mal con los niños, pero en fin, todo el conjunto del pecado, de la guerra, de la violencia, y no solamente en lo grande, también en los chicos, estamos todos, digamos, sujetos al pecado si Cristo no nos redime, y además heridos por el pecado. Por eso, con tanta facilidad, por los términos de San Pablo, ¿no? Aún viendo el bien que querríamos hacer, con frecuencia no lo hacemos. Y nos cuesta, en esta idea así, digamos, de que somos tan adultos y que todo lo dirigimos con la razón y con la ciencia, reconocer esta debilidad radical. En parte fue el aspecto, por así decir, de verdad que tomó Lutero de las escrituras. Pero otra cosa es que en su conjunto lo era sacado de la totalidad, de que hay un redentor y que sana y que es verdaderos santos también, ¿no? ¿Por qué pongo esta mirada? Y bueno, porque entonces el combate de fondo es la fe, es la oración, es la penitencia, ha desaparecido casi bueno, aún del mundo cristiano, la oración de reparación, la penitencia por los pecados del mundo, el sentido de ofrecer a una Eucaristía, que lo dicen los textos, ¿no? Para el perdón de los pecados, que libere el Señor, que sí, lo ha liberado una vez para siempre en la cruz, y glorioso en el cielo, pero para que se actualice de una humanidad que está, digamos, atada y ligada por el pecado. Ese ideal iluminista siglo XVIII, que sigue teniendo de algún modo, bueno, por un tanto la masonería por un lado, como el marxismo por el otro, que realmente podemos
sin rescate de Dios, sin redentor, salir de esa situación. No es así. Así que, por lo tanto, a un nivel, la respuesta ante tanto mal, a un nivel, es la conversión, la súplica, el ofrecerse en reparación por todo el pecado del mundo. Eso no quita, por cierto, toda la responsabilidad histórica, tanto de las personas, de las sociedades. Y yo también quiero abrir, porque el drama del robo y del uso de niños está también unido a todo repito, no es único de esta época, está unido a todo un pansexualismo, a la pornografía que no es perseguida, como negocio y como realidad cultural. Ni siquiera se es educado para defenderse de la dependencia del... Ya siendo realistas, el pecado original no es que el único pecado sea el desorden sexual. Todos los 7 pecados capitales, todas las formas de pecado. Pero ciertamente el pecado ha afectado la capacidad del hombre en su sexualidad de ser recto, honesto, veraz, bueno, responsable, ¿sí? En la relación personal, el matrimonio, la procreación, para lo que le fue dada esa potencia, y con facilidad las mayores esclavitudes y que provoca. Y bueno, estamos en una cultura novedosa, pero sí, de una exaltación del desorden sexual. Quizás el único límite teórico es que no haga daño a otro, pero igual en sí el desorden sexual es puesto como lo normal y casi lo normativo, desde el punto de vista cultural y social. Entonces, en cambio, hay que notar que de verdad el ser humano necesita el perdón y la gracia para poder dominar, ordenar su capacidad, esa potencia que tiene como varón, como mujer, como ser libre y responsable, en fin, como espíritu encarnado, la capacidad que tiene en su sexualidad. Entonces digo, este desorden que lleva a la violencia con los niños está unido y sostenido en gran parte por con no enfrentar el desorden de la sexualidad, el pecado y a todo lo que lleva de distintas formas, aún entre adultos, bueno, que sea consensuado, pero sea desorden, sea uso, sea a veces con violencia, otras veces no, pero digo que es sí, desorden y esclavitud. Y ya digo, entre otras cosas, la no formación, no entra la formación, aún lo que se dice de formación en la sexualidad, no entra la formación moral y los caminos de renuncia y de dominio que yo pido. También entra otro aspecto que quisiera mencionar, que es el tomar de los niños, ¿no? La procreación, vamos a decir, el tener un niño como un dominio nuestro, tanto para tenerlo como para no tenerlo. Digo, basta con ver la aprobación del aborto, no, y no solamente la aprobación, el poner todo el mecanismo de la sociedad para producirlo. O sea, todos pagamos impuestos para que se paguen abortos, o sea, matar niños. Porque digo, eso, la realidad es esa, ¿no? O sea que, y una cosa va con la otra, es muy difícil. Por un lado decir que yo puedo matar al niño cuando me molesta, al menos en el seno materno, o al menos hasta aquí, y después tengo que respetarlo. Sí, por supuesto que afectivamente es distinto. Pero tenemos que ver también pues el no respeto del misterio del otro y del débil y del niño. Y hecho a todos la gran, sale en todos los diarios y aparece, eso es progresista, el apoyo se dice eufemísticamente que es despenalización del aborto, que
cosa opinable, qué pena se pueda tener y qué control social, pero de verdad no funciona como despenalización, no que funciona como legitimación y más aún como pago, como deber de la sociedad el darlo y como un derecho supuesto del padre o de la madre en general. Bueno, eso también forma parte de una gran deformación y con la cual continuamente hay que luchar, no solamente cada uno, hay que luchar aún socialmente y políticamente, no es, nuestras sociedades son perversas. Miren que las sociedades se acostumbraron también en su momento a la esclavitud y la legalizaron y la justificaron y bueno, o no supieron cómo salir de ella, pero en fin, hubo realmente violencia y, bueno, y muerte y dominio de unos con los otros y ahora nosotros nos avergonzamos y ponemos contra la esclavitud. Bueno, pero hay una esclavitud cultural y hay una esclavitud aún social en que, bueno, por ejemplo, que todo el que trabaja en el sistema de salud sí puede ser en algún caso una objeción de conciencia, el médico, pero no, yo querría no estar en una sociedad en que lo haga, al menos en la que yo participo, en la que soy socio, de ninguna manera, en fin, y además que aún si fuera despenalizado, bueno, que corra por su cuenta, así que no se legitime el aborto. Y también diríamos la producción de niños, tema más delicado, más fino, pero también ese que se produce el niño como un objeto cuando se quiere, porque tenemos las técnicas cercanas, por otra parte, porque aún para producirlo hay que normalmente, o frecuentemente, se producen varios, se tiran otros, en fin, etcétera, ¿no? O sea que eso también es una concepción del niño que es un objeto de los adultos y está que conserva su esperma y conserva sus óvulos para cuando quiera producir un niño es también, tú forma parte pues de la falta de respeto de la procreación y de la comunicación de la vida y bueno, del niño ese que se va a producir según voluntad de los adultos. O sea que todo ello forma parte de una gran cultura en la cual el centro es la voluntad de poder y el uso del débil. Por cierto, en muchas cosas se respeta el derecho del niño, en otras no. Está todo este movimiento de realmente sexualizarlo, y sexual ya lo es, pero su psicología y aún orientada hacia el mal o hacia una debilidad en toda la formación, toda la doctrina de género y en toda esa duda de la identidad provocada incluso, ¿no? Que crea, bueno, y es una voluntad de poder de adultos, de dominar a los niños y de no llevarlos en la verdad y en el respeto de ese gran misterio que es el niño, que es una persona que debe ser cuidada y que debe ser respetada y según las normas morales, según la verdad. Por supuesto, yo voy a dar el último testimonio desde la fe, pero desde la razón, también eso de que la persona sea lo que ella piensa o le inculcan, eso no es así. Es dado, en gran parte es dado y uno tiene que asumir lo que uno es, por supuesto, con la responsabilidad y con la cierta capacidad de mejoramiento, no de hacer con uno mismo lo que uno quiere. Bueno, dejo estos temas, pues ya se me pasó el tiempo, pero la gran preocupación y, bueno, y la invitación a distintos ámbitos y culturales y personales y políticos como la defensa y el cuidado del niño o de los niños, que son criaturas de Dios.